buenos días. Como ya les dijo la doctora, yo soy cirujana cardiovascular. No soy experta en cuidados paliativos, pero cuando me pidieron realizar este RCM, me pidieron que hablara de algo que impactara el servicio, ya fuera mejorar desde el punto de vista de cuándo se sacan los tubos, cómo disminuir el potencial de infecciones. Y en realidad lo que más creo yo que impacta el servicio es que todos los que estamos acá sabemos lo que es manejar enfermedades difíciles y lo que nos impacta no solo a nosotros como médicos, sino como impacta al paciente y a sus familias. Entonces ahí es cuando nace la idea de hablar de los cuidados paliativos. Debido a esto también no solo nosotros lo pensamos, sino que en el mundo se desarrolló una guía, porque hasta ahora no había una como tal, que hablaba de cuáles deberían ser esas guías o cuál podría ser el protocolo de acción de cuidado paliativo en las cardiopatías congénitas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta guía? Realmente es proporcionar esa guía de atención para todos aquellos profesionales que trabajamos con cardiopatías, ya sea congénitas o adquiridas, avanzadas, y que nos generan un conflicto tanto emocional como clínico. Entonces, ellos para esto recopilaron todos los documentos que salieron entre enero del 2010 a diciembre del 2021, que habían acerca de cuidados paliativos, no solo en cardiopatías congénitas, porque como les dije no estaba establecido hasta ahora, sino en la población pediátrica en general. Y con eso establecieron esa guía que yo creo que nos puede servir de mucho apoyo a nosotros para nuestra práctica diaria. Entonces, cuando nosotros vemos las enfermedades cardíacas, tanto congénitas como adquiridas, avanzadas, vemos que una vez que el desarrollo médico se ha ido mejorando con la tecnología, con los avances en la técnica quirúrgica y avances en los protocolos de intervención, estos pacientes han disminuido su mortalidad a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez nosotros nos damos cuenta que tenemos niños con cardiopatías congénitas cada vez más grandes, pero desafortunadamente estos niños han incrementado el número de pacientes que vamos a tener con disminución de la calidad de vida, con niños que se enfrentan a una esperanza de vida poco alentadora. Esos niños van a tener un estatus neurocognitivo alterado, generalmente tienen algún tipo de retraso neurocognitivo, son niños que son muy sintomáticos, que se enfrentan a hospitalizaciones que son muy frecuentes, a intercurrencias hospitalarias, y que van a ser sometidos a lo largo de su vida a múltiples intervenciones, tanto quirúrgicas como intervenciones por intervencionismo. Entonces aquí es cuando los cuidados paliativos en realidad surgen como una opción que para mí es vital, porque tienen como objetivo no prolongar la vida. Su objetivo de los cuidados paliativos, como lo ven ahí en rojito, es aliviar el sufrimiento y sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con esas enfermedades que son muy graves no solo para ellos, sino para todo el contexto familiar en general. Acá vemos cómo nosotros podemos hacer eso. Entonces vemos que nosotros somos un grupo multidisciplinario que no solo incluye la parte de cirugía cardíaca, que no solo incluye la parte de cirugía cardíaca, sino que también incluye la parte de cardiología pediátrica, cuidados intensivos, de todos los médicos hospitalarios, de las enfermeras, de los trabajadores sociales, inclusive hasta el cura que todos los días va y le da la bendición a los niños. Se volvió a desconectar, hace interferencia. Todo este grupo multidisciplinario tiene que saber y tiene que estar encargado de manejar los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo esos cuidados paliativos primarios y cómo nos debemos empapar más de esto? El manejo de los síntomas lo hacemos todos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar en cada paso de la evolución de la enfermedad natural de los pacientes, ayudando a los padres a tomar una buena decisión, a ayudarlos a entender cómo se desarrolla la enfermedad y cuál va a ser el pronóstico de esa enfermedad a largo plazo, establecer con ellos, depende de cuáles sean sus ideales, cuáles van a ser los objetivos para el cuidado de ese niño, de ese paciente, y hacer que todo esto vaya en pro de la mejora de la calidad de vida del niño. Vemos cómo eso es lo que está en azul, es lo que todos estamos obligados a hacer. Cuando estos casos se vuelven difíciles, es decir, cuando los síntomas son difíciles de manejar,
cuando hay conflictos a nivel psicosocial o también hay conflictos a nivel espiritual que los papás no saben qué hacer, incluso el mismo equipo no sabe qué hacer. Cuando vemos que estamos frente a un paciente que está al final de su vida, entonces ahí es cuando juega un papel muy importante todo el equipo especializado en cuidados paliativos. A pesar de que todos sabemos y de todos nos estamos dando cuenta de que cuidados paliativos es demasiado importante en el seguimiento de los pacientes, entonces vemos que sin embargo todavía eso no se lleva a cabo y que hay una serie de barreras que nos impiden acceder a estos cuidados paliativos. Entonces se hizo una encuesta y ellos recopilaron también el por qué no se accedía a este tipo de cuidados y se dieron cuenta que el 60% de los cardiólogos pediatras opinaban que no sabían en qué momento tenían que consultarlos. Si ellos veían que el niño estaba relativamente bien y que lo estaban pudiendo paliar y que el niño iba relativamente bien, entonces decían que era muy temprano, o si veían que el niño ya estaba al final de la vida, entonces decían que pues ya lo habían interconsultado muy tarde. Muchos otros pediatras consideraron que consultar a cuidados paliativos era como quitarle la esperanza de vida tanto al niño como a la familia. Entonces, por eso se limitaban en el manejo en la interconsulta a la unidad de cuidados paliativos. El 56% consideraban que si los interconsultaban era como una barrera porque pretendían que se estaban rindiendo con el niño o que estaban dejando de hacer algo. Y vemos cómo al final de cuentas lo que más nos limita o nos impide llevar a cabo la interconsulta a estos tipos de cuidados especiales es que no sabemos definir cuál va a ser ese pronóstico y cómo vamos a establecer ese cuidado al final de la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de los datos estadísticos. Estos datos estadísticos, como les digo, este es un documento de la American Heart. No refleja la realidad de nosotros en Sudamérica, pero más o menos digamos que se acerca un poco. Entonces, hay de cardiopatías congénitas complejas, hay de 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. De esas más de 1 millón de cardiopatías congénitas complejas, se encuentran más de 300.000 en situación crítica. De estas cardiopatías congénitas complejas que son intervenidas en el primer año, tienen una mortalidad mayor del 25%, que eso es mucho. De aquellos pacientes que tienen una cardiomiopatía que es adquirida y que se encuentran en estado de falla cardíaca avanzada, estos niños generalmente que están en lista de trasplantes tienen una mortalidad que es muy elevada, aproximadamente del 7%, y ustedes ven esta cifra y de pronto no les puede parecer elevada, pero si la comparamos con un niño hospitalizado por cualquier causa, la mortalidad de los niños con falla cardíaca avanzada es 20 veces mayor que la de la población general. Y si la comparamos con un adulto que tenga falla cardíaca avanzada, la mortalidad de los niños es hasta el doble de la población adulta. Entonces, en un intento por definir cuáles de esos niños con enfermedades congénitas o cardíacas avanzadas tenían probabilidad de muerte o tenían poco pronóstico a lo largo de su vida, entonces ellos trataron de establecer qué pacientes con cardiopatías congénitas podían tener una mortalidad al año que fuera aproximadamente del 18 al 20%, que es muy alto. Entonces comenzaron a hacer una serie de estudios y se dieron cuenta que esta población con mayor riesgo de muerte era aquellos pacientes que estaban en vías de paliación, pacientes con ventrículos únicos, pacientes que tenían estenosis de venas pulmonares, generalmente de las 4 venas pulmonares, pacientes con hipertensión pulmonar severa, ya sea idiopática o sea secundaria a una cardiopatía congénita, y aquellos pacientes que tenían una cardiopatía congénita compleja y tenía alguno de los siguientes ítems: que tuviera una hospitalización de más de 30 días, que tuviera una ventilación mecánica asistida que superara los 14 días, que tuviera más de 3 internaciones en el último año, o que estuviera evaluado para lista de trasplantes. Entonces, todos estos pacientes, este grupo de pacientes, eran los pacientes que ellos definieron como pacientes con alta mortalidad durante el primer año. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para nosotros tener una idea de qué pacientes nosotros vamos a ir pensando en solicitar el apoyo de cuidados paliativos.
La mayoría de estos niños que tienen la muerte, un pronóstico de muerte temprana o en el primer año, fallecen en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de ellos ocurren después de varias intervenciones o ocurren durante una asistencia ventricular, ya sea un ECMO o una asistencia tipo Centrimac. De todos estos pacientes, el 80% fallecen debido a que se debe interrumpir el apoyo o el soporte vital porque el paciente no mejora, o porque el paciente hace paro cardíaco y los esfuerzos de reanimación pues no son efectivos. De esos pacientes que nosotros operamos y que salen o que necesitan o tienen la necesidad de entrar en una asistencia ventricular y requieren colocarlos en ECMO, en el posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca, solo la mitad de estos sobrevive al alta. Entonces nos damos cuenta que la muerte en un paciente post-cirugía cardíaca que requiere ECMO es muy alta. De todos los pacientes que nosotros operamos o que son sometidos a una intervención percutánea, esos pacientes van a poder tener 1/3 complicaciones, de los cuales esas complicaciones los van a llevar a requerir múltiples terapias, con eso me refiero a diálisis, intubación prolongada, necesidad de otros dispositivos. Y esto obviamente nos lleva a un alto uso de recursos, pero más que el alto uso de recursos, lleva un estrés emocional que no solo constituye al paciente y a la familia, sino que también involucra a todo el equipo tratante. No sé si logran ver el circulito, pero todo lo que está en verde es como todos los episodios de cuidado, desde los que nosotros debemos comenzar a pensar cómo tenemos que ejercer los cuidados paliativos en estos pacientes. Entonces, desde que nosotros hacemos un nuevo diagnóstico de una cardiopatía congénita, este nuevo diagnóstico puede ser cuando nos llega el niño por primera vez, o puede ser inclusive desde la vida prenatal, cuando le hacen el diagnóstico a la madre de la cardiopatía compleja en el niño, hasta el final de la vida. Entonces, en todos esos momentos o en todos esos actos médicos, cuando nosotros planeamos una intervención sobre ese niño, cuando nosotros tenemos que hospitalizarlo frecuentemente porque está teniendo alteraciones en su sintomatología o requiere tratamiento hospitalario, cuando nosotros vemos que definitivamente el niño no va bien y tenemos que contemplar otro tipo de alternativas para tratar de mejorar la salud del niño, ahí es cuando tenemos que pensar en ofrecerle como médicos, como tratantes, el cuidado paliativo nosotros, el cuidado paliativo primario. Y aquí les refuerzo lo que les había dicho antes, no se trata solo de la parte médica, sino que se trata de sentarnos con ellos, preguntarles cómo se sienten ante la situación de la enfermedad, cuál creen ellos que son los objetivos para ellos que debe cumplir el manejo de ese niño, cómo ellos van a tomar según sus convicciones la decisión acerca de lo que quieren para la vida del niño y la vida de ellos, y cómo va a ser ya a partir de ese momento todos los tratamientos que vamos a ofrecer. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros y que nosotros debemos manejar de los cuidados paliativos. Pero como les comentaba hace un rato, hay situaciones que son demasiado difíciles y que deben ser disparadores o detonantes para nosotros considerar que debemos interconsultar a los cuidados paliativos especializados. Entonces, ahí vemos cuando tenemos una cardiopatía congénita compleja con alto riesgo de muerte, que sabemos que esa mortalidad va a ser mayor al 20%, que fueron los que les expliqué hace un rato, cuando tenemos el paciente con ventrículo único, cuando ese paciente tiene una cardiopatía congénita, pero asociado a su cardiopatía, tiene un estado genético complejo, o vemos que tiene algunas otras anomalías extras que también le van a comprometer su calidad de vida, cuando tenemos estenosis de las venas pulmonares, o cuando ese paciente está en falla cardíaca avanzada y tiene una calidad de vida con muy mal pronóstico. Cuando esos pacientes se van a ser sometidos a intervenciones difíciles, como es el caso de un trasplante pulmonar o de corazón, cuando necesitan una valoración para una asistencia ventricular o cuando estamos pensando en soportarlos con una terapia de ECMO. Cuando durante la práctica clínica vemos que ese paciente definitivamente no va bien y tiene eventos adversos y necesitamos también
interconsultar a la unidad de cuidados paliativos. Cuando ese paciente tiene una carga de enfermedad demasiado alta, es decir, que los síntomas no mejoran, cuando la hospitalización ya sobrepasa los 60 días y cuando tiene más de 3 intercurrencias en un año. Y lo más importante de todo es cuando estos pacientes no van bien y el conflicto entre la familia es muy grande, ¿cierto? Cuando tienen una carga muy alta emocional para la familia. Entonces, todos estos detonantes son los que nos deben llevar a pensar que debemos interconsultar a los cuidados paliativos, no de manera temprana ni de manera tardía, sino justo en este momento que sobrepasan estas situaciones. Ahora vamos a tratar una serie de ítems. En cada de los ítems, pues obviamente son cosas que los intensivistas y los cardiólogos pediatras manejan a diario, pero vemos cómo surge una alternativa que nos puede ayudar mucho con los cuidados paliativos especializados. Entonces, ante los síntomas del paciente, pues todos estamos acostumbrados a manejar la disnea, ¿cierto? Le colocamos oxígeno, le colocamos alto flujo, cánulas de alto flujo. Si hay dolor, usamos todas las escalas de manejo farmacológico del dolor, inclusive podemos hasta utilizar nosotros mismos los opiáceos. Si hay edema, le restringimos pues, la cantidad de líquido que está ingiriendo, le ponemos diuréticos, manejamos el trastorno del sueño, la ansiedad, la depresión con medicamentos. Y si tiene fatiga, pues disminuimos el número de betabloqueadores, disminuimos el número de medicamentos que producen somnolencia, las dosis. ¿Cómo juega un papel relevante acá los cuidados paliativos? Pues ellos utilizan todo aquello a lo que la medicina tradicional no está acostumbrada. Hay una terapia que es la psiconeuroendocrino-inmunología, que apareció como el tratamiento más que todo para pacientes con cáncer, pero como les digo, de esto pues no hay mucho escrito. Se puede traspolar a lo que son las cardiopatías congénitas complejas y vemos cómo cosas como la hipnosis, la acupuntura, o sea, medicina no tradicional puede ayudar mucho a esos niños en la mejoría de sus síntomas y a impactar sobre la calidad de vida. Terapia con animales, el uso de alimentos congelados en los pacientes que no pueden tomar líquidos. Entonces esto los puede impactar de manera muy positiva. Otro de los ítems es cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad cardíaca avanzada, tenemos que comenzar a planificar cuál podría ser los posibles desenlaces y cómo vamos a actuar frente a cada escenario que va a ir surgiendo. Entonces, en esto hay que tener, sobre todo, lo más importante, o digamos lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta, es cuál va a ser la disposición y cuáles son las preferencias de cada una de esas familias, porque guías de actuación clínica hay muchas, pero cada familia es un mundo y cada situación personal es diferente. Entonces debemos interrogar y ahondar en cuál es la preferencia y cuál es la disposición de tanto el paciente como de esa familia en seguir adelante y planificar todas las terapias que se van a llevar a cabo. Para eso es muy importante que los pacientes y la familia puedan comprender de qué se trata la enfermedad con completa claridad. Tienen que saber cuáles son las opciones de tratamiento y hay que ser muy transparente en explicarles cuáles son todas las diferentes opciones. Y acá lo difícil es que es complicado hacerle entender a la familia o de pronto a un paciente de qué se trata una enfermedad y que ellos a veces no están dispuestos a entender o no quieren entender y dicen no, lo dejo todo en sus manos. Y eso es como el paradigma o digamos la dificultad que se ha encontrado en tratar de hacer esta planificación anticipada. Y eso es lo que genera la limitación para tomar una decisión futura. Existe una situación muy importante para planificar esa actuación en el futuro, que es cuando el paciente ya se encuentra en capacidad de decidir por él mismo qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que va a hacer de ahí en adelante. Porque normalmente cuando nos enfrentamos a pacientes adolescentes, la familia no quiere que se les hable al niño, que en este caso ya no es un niño, de la enfermedad, no quiere que ellos sepan cuál es el pronóstico o a qué se van a ver enfrentados, porque no quiere que se desanimen, no quieren que se depriman, no quieren que sientan que no pueden continuar, ¿cierto? Y se cree que los niños, pues obviamente, los papás subestiman su capacidad para decidir por cómo va a ser su futuro.
En realidad no existen guías aprobadas para cómo debe ser el protocolo de acción en estos casos, pero se sabe o se cree que involucrar al niño en la decisión o en la toma de decisiones futuras no solamente es una forma de aumentar el desarrollo de su autonomía, sino que realmente impacta en el desarrollo o en el futuro de la vida de este niño o un adulto con una cardiopatía congénita. Entonces ellos tienen esta frase que me pareció muy interesante, que es una decisión difícil en este momento, va a simplificar la decisión difícil en el futuro. Ellos muestran acá como unas estrategias para nosotros poder establecer el cuidado, las metas de cuidado paliativo, tanto primario, que es la que nos corresponde a nosotros como grupo tratante, como avanzado. Entonces, lo primero de eso es entender qué pasa por la mente del paciente y qué pasa por la mente de la familia. Saber quién es el paciente, qué quiere el paciente para su vida, cómo es el paciente en un día normal, cuál es la limitación que tiene en su día a día, saber cómo interactúa tanto el niño con la familia, saber la familia cuál es su estado psicosocial, cómo se desarrolla con su entorno y con el entorno del niño. Otra de las estrategias es establecer el entendimiento del pronóstico, y para esto lo primero que debemos hacer es acceder a saber qué tanto quiere o no conocer de la enfermedad. Hay familias que solamente quieren conocer por encima, pero hay que hacerle énfasis en que deben conocer a cabalidad toda la enfermedad y cómo, porque esto los va a llevar a tomar decisiones acerca de cómo va a evolucionar el tratamiento a partir de ese momento. Clarificar el pronóstico, y lo que más creo yo que podemos hacer como equipo tratante, y pues la parte de cuidados especializados ellos lo tienen claro, es ofrecer el apoyo en todo momento, decirles que ellos no van a estar solos, que son momentos difíciles, que no hay forma digamos, de quitar el dolor o el sufrimiento que de pronto a nivel emocional esto va a producir, pero que sí sepan que se van a sentir acompañados en todo el proceso. Explorar si tienen algún tipo de apoyo espiritual, si creen en algo, en Dios o en lo que ellos consideren que es su apoyo, su pilar, para que esto les pueda ayudar a sobrepasar momentos difíciles. Y obviamente pues establecer algunas guías o recomendaciones que nosotros como especialistas les podemos ir dando a medida que los eventos se van presentando. Esto es una aplicación que tienen en los Estados Unidos, se llama Vital Talk. Yo lo intenté descargar en Android y no se puede, pero en los Mac sí, en los Apple. Entonces, de lo que se trata es es una aplicación que le ayuda a los médicos a dialogar con la familia. Entonces, es como que les va dando como guías o pasos. Parece algo que es muy superficial o de pronto que no tenga mucha validez, pero hay muchos momentos en los que las situaciones nos sobrepasan, y cuando nosotros logramos acceder a una familia en una situación demasiado difícil, hay como trabas en el proceso de atención y nos quedamos sin palabras. No sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar. Y esa aplicación surge exactamente para eso. Me llamó mucho la atención que tiene como un apartado en donde dice que cuando todo va mal, cuando el familiar se queja con la enfermera de que el médico es una mala persona, o sea, cosas por el estilo. Entonces es muy interactiva y bueno, pero no se puede descargar en Android. Otro de los ítems que tenemos que manejar es cuando ese paciente está críticamente enfermo y ya lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos y necesita un soporte vital como es la terapia de ECMO. Entonces, bajo las condiciones en donde sabemos que la muerte es previsible, acá me llamó mucho la atención que ellos mencionaban que tanto retener una terapia, ¿cierto?, como retirarla era éticamente equivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros retenemos una terapia de soporte vital, sabiendo que el pronóstico de ese paciente es sombrío, es muy malo, está errado, ¿cierto? Estamos incluyendo en una mala praxis.
Y otra de las cosas que ellos consideraban es que si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, es adolescente y ese paciente está en capacidad de decidir y vemos que el paciente, por ejemplo, es una cardiomiopatía en falla avanzada y le ofrecemos una terapia de avanzada como la terapia, un Centrimac de asistencia ventricular, y ese paciente se niega porque no es lo que quiere para su vida, ¿cierto? Él está autorizado y es éticamente legal que él decida no persistir en la terapia. Entonces, cuando nosotros vamos a comentarle a un papá que vamos a canular un niño para llevarlo a ECMO, ellos ponen este diagrama en donde más o menos cómo deben ser las conversaciones con la familia, que más o menos es como lo que nosotros hacemos habitualmente. En el momento en que se va a colocar el ECMO, se le debe explicar a la familia por qué se lo vamos a colocar, cuál es el estado crítico de ese momento del niño, cuáles son tanto los beneficios como toda la parte, digamos, que puede ser perjudicial de la terapia como tal para el niño y cuáles son las expectativas que podemos tener a largo plazo. A partir del primer día, tenemos que ser muy cautos con establecer el pronóstico y debemos ir viendo cómo el niño va respondiendo a esa terapia y más o menos saber hacia dónde nos estamos orientando. Y después del segundo día tenemos que comenzar a tener esas conversaciones difíciles en donde comenzamos a planificar qué vamos a hacer con esa terapia, si esa terapia se va a descontinuar para la sobrevida del paciente, si esa terapia se va a descontinuar para la posible sobrevida con una posibilidad alta de muerte, o cuando sabemos definitivamente que vamos a descontinuar la terapia porque el niño va a fallecer. Son decisiones que son difíciles de tomar, para todos los que hemos estado ahí sabemos lo difícil que es, y mucho más para la familia, entonces por eso tenemos que ser muy claros desde el principio, que al colocar una terapia como esta, inclusive eso ellos recomiendan que debería ir en el consentimiento informado, tendríamos que explicar también la posibilidad de retirar la terapia sin pronóstico de vida. Como lo vimos anteriormente en las estadísticas, recuerden que les dije que solo la mitad de los pacientes que se colocan en ECMO logran sobrevivir al alta. Entonces esto no es algo que nosotros podamos pasar por alto. ¿Cuál es el problema y en realidad lo difícil para nosotros como para la familia? Que es que toda esta sucesión de eventos, ustedes vieron, son 5 días en donde uno debe tomar decisiones, son demasiado rápidos para una familia. Entonces decirle a una familia que vamos a terminar un soporte vital, ellos dicen, están terminando con la vida de mi hijo. Entonces, por eso esas conversaciones se deben tener inclusive desde antes de planificar un procedimiento que tenga alto riesgo de ser soportado en esa terapia. Se deben dar todas las recomendaciones para que la familia más o menos vaya, no es un pronóstico pesimista, pero para que ellos vayan haciéndose una idea de a qué se van a enfrentar y qué complicaciones pueden sobrevenir. Hay que ser muy importantes y por eso les puse esa frase de Séneca que está ahí en la parte superior de la pantalla, no sé si la logran ver, que lo que dice que es que lo que importa es la calidad de vida y no su duración. Entonces debemos intentar que los papás entiendan que puede constituir una buena muerte para su hijo, ¿cierto? Y aquí las palabras claves entonces es la comunicación clínica asertiva, cómo podemos asociar todas las diferentes enfermedades con los objetivos de cada familia y ser muy transparentes en la atención. Cuando ya tenemos un niño que definitivamente necesita cuidados especializados y que ya va en un plan, ellos lo llamaban cuidados de hospicio, pero nosotros es aquellos niños que mandamos a cuidados en casa. Entonces tenemos que saber que acá realmente los cuidados especializados es lo que necesitan para esa atención compasiva que busca no prolongar la vida, sino encontrar el confort y la comodidad de ese niño en lo que le reste, digamos, de vida potencial. A pesar de que nosotros sabemos de que los cuidados especializados paliativos tienen unos beneficios que son enormes y ya los hemos visto a través de la charla, sin embargo, menos del 10% de esos niños logran irse a sus casas con ese plan de cuidados
asociados al plan de cuidados especializados paliativos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto y comenzar a solicitar en los momentos que fueron los disparadores que les expliqué, para que ya ellos vayan enfocándose al plan de cuidado anticipado. Y por último, ¿qué hacemos cuando ya no hay, digamos que creemos que nuestro trabajo terminó porque lamentablemente fallece el paciente? Acá no debe terminar nuestro trabajo, sino proseguir porque, como les dije, las cardiopatías complejas y las enfermedades cardíacas avanzadas no incluyen solamente al paciente, sino que incluyen a toda la familia de su entorno. Yo me he dado cuenta o me he enterado de familias que se destruyen por completo después de la muerte de un hijo. También he visto el impacto que tiene sobre los hermanitos cuando fallece o durante, digamos, la enfermedad que va evolucionando, cómo los niños se ven desplazados o sienten que ellos no son tomados en cuenta. Entonces esto no es solo algo que impacta al paciente, sino que impacta a toda su familia. Ellos informaban que hay altos índices de mortalidad parental, o sea, de suicidios de los padres después de la muerte de los hijos, y que esto ronda en aproximadamente el 30%. Y vemos cómo esto genera también, si no lo lleva a la muerte, pues quedan con trastornos psicológicos bastante severos. Y obviamente, pues esto va a impactar a lo largo de sus vidas. Entonces, no debería ser así, y por eso se debería establecer un plan de cuidado en donde después del fallecimiento del paciente nosotros deberíamos seguir apoyando a esa familia en duelo. Entonces se ha creado como una red de seguimiento, se deben crear recuerdos memorables. Acá efectivamente sí se cumple, digamos, los papás pueden estar con los niños en cuidados intensivos, pueden llevarle cositas, celebrar cada mes que van cumpliendo, o sea, eso es algo muy importante para los padres. Tener un grupo de apoyo entre pares, es decir, padres que han pasado por la misma situación, que ellos tengan la oportunidad. Nadie entiende el dolor del otro hasta que lo vive. Entonces, tener la oportunidad de hablar con personas que ya han pasado por la misma situación puede ayudarles a superar ese evento. Tener un apoyo espiritual, sea cual sea su religión. Y existe un método que ellos consideran que es muy efectivo, que es llevar un diario desde que comienza la enfermedad hasta si pasa algún evento como este, que es el desenlace en la muerte, donde ellos van anotando todos los días lo que van sintiendo, lo que van sufriendo durante este proceso y qué métodos alternativos se les pueden dar para lograr superarlo. Entonces vemos que cuando ya la muerte es inevitable, nuestro objetivo de cuidado debe ser prácticamente el cuidador o los padres. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a mirar cómo lo podemos llevar a la práctica clínica, qué podemos hacer nosotros para implementar todo esto de lo que hemos venido hablando. Entonces, todos los grupos de cirugía cardiovascular pediátrica deberíamos tener unas directrices éticas tomadas en conjunto en torno a cuándo vamos a retirar una terapia avanzada o una terapia de soporte vital. Deberíamos tener una lista de chequeo para poder guiar todas nuestras atenciones al final de la vida, porque cuando cada quien actúa por lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo leí, es muy difícil ser objetivos y transparentes. Entonces, eso se debería tomar como una lista de chequeo, como lo dicen ahí, o como un protocolo. Es muy difícil porque cada paciente se sale del molde, pero deberíamos tener como una especie de guía para hacer estos tipos de guías de manejo. En cuanto al consentimiento informado, todo dispositivo, toda terapia que nosotros vayamos a colocar o a ejercer sobre un paciente, debería tener un apartado en donde se le explique la posibilidad de retiro de esa terapia sin que eso represente la mejoría del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una falla cardíaca avanzada que está en lista de trasplantes, pero sabemos que cuánto se demora un trasplante en lista para ser trasplantado lamentablemente por la poca disponibilidad de órganos, y este paciente tiene un cardiodefibrilador y está continuamente ejerciendo descargas sobre el paciente, y este paciente sabemos que el pronóstico es pésimo y la calidad de vida está siendo muy mala porque constantemente lo está descargando el aparato, se debe considerar apagar ese tipo de dispositivo sabiendo que el desenlace
pues obviamente no va a ser el adecuado o el que quisiéramos nosotros. Pero si hablamos de realmente lo que importa para la familia y para el niño en ese momento, pues es lo que se debe hacer y es lo ético, como lo vimos anteriormente. Todos los grupos de cuidado de fallos cardíaca avanzada deberíamos tener charlas de cuáles van a ser los objetivos de atención en los cuales la muerte está ubicada como un plan de atención. Es difícil decirlo, pero es así. Y los programas de cardiopatías congénitas, como ya les había comentado, pues deben tener el seguimiento del duelo de los padres o de los cuidadores que estén a cargo del niño en ese momento. Hay algunas consideraciones especiales que son cuando el diagnóstico se hace en el momento prenatal, y acá juegan tanto cuál es la percepción que tienen los padres, todos sabemos, y los que han sido mamás y papás saben la ilusión con la que una persona pues va a ver cómo está el bebé, y darle una noticia como de que tiene una enfermedad grave en el corazón es algo devastador para los padres. Y generalmente los padres se quejan de que lo que reciben de los perinatólogos es que tienen una idea muy pesimista acerca de cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Entonces, por eso debemos ser muy claros y transparentes en lo que constituye y lo que podría constituir la evolución de ese niño durante todo su desarrollo. Es muy importante que ellos se hagan a la idea y sobre todo que puedan consultar diferentes centros en donde se llenen de información para poder tomar una decisión basados en la claridad del pronóstico y del desarrollo natural de la enfermedad. Como ejemplo vemos que la mayoría de centros en Estados Unidos y en Europa, el ventrículo izquierdo hipoplásico no alcanza el nacimiento, son interrumpidos durante el embarazo. Sin embargo, hay muy pocos centros que sí toman la vía paliativa y al niño se le hace todo el plan de paliación univentricular. Sabemos que igual el ventrículo izquierdo hipoplásico tiene mal pronóstico, pero existe una opción. ¿Cuál es mejor, el uno o el otro? Eso no depende de nosotros, depende otra vez de los objetivos de cada familia. En cuanto a la consejería fetal, pues ya lo habíamos comentado, tienen que tomar la prioridad de los padres y explicarles toda la carga de enfermedad que se viene de ahí en adelante, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino también cuáles podrían ser los trastornos cognitivos que podría tener el niño durante su desarrollo, la limitación no solamente en su día a día, sino también para la práctica de deportes, asistencia al colegio, cuál va a ser la expectativa de la supervivencia de ese niño y sobre todo que va a ser intervenido a lo largo de su vida, no solo quirúrgicamente, sino también por hemodinamia. Otro de los apartados o consideraciones que hay que tener en cuenta son aquellos pacientes que se encuentran en lista de trasplante. Entonces, como lo vimos anteriormente, vemos que las listas de espera de los niños son mucho mayores, que la mortalidad en lista de espera es muy grande, que de aquellos niños que sí logran el trasplante, igual un 10% de ellos mueren en el primer año y 20% van a fallecer durante los primeros 5 años. Entonces es algo que impacta no solamente la vida de esos pacientes durante el proceso, sino que los impacta también después de que logran ser trasplantados. O sea, no es que se trasplanten y ya, su vida mejoró, es que a partir de ahí su vida va a ser completamente diferente a la de otro niño o otro adolescente normal. Entonces, toda evaluación pretrasplante debe ir acompañada de una interconsulta a cuidados paliativos especializados. ¿Por qué? Porque ellos los van a ayudar en todos esos momentos de angustia o de crisis que se generan, no solo del paciente, sino de la familia. Y cuando ya se logre el trasplante, entonces vamos a ver cómo ellos pueden ayudarlos a adaptarse a ese nuevo estilo de vida, a cómo van a mejorar, digamos, el día a día, a cómo van a obtener un mejor estado psicosocial y dependiendo mucho de eso va a ser cómo se va a establecer el pronóstico de estos pacientes trasplantados. Otro de los apartados a considerar son aquellos niños que llegan a la edad adulta con cardiopatías congénitas. Lo decíamos al principio, todo el desarrollo de tecnologías
ha permitido que cada vez vivan más. Entonces cada vez tenemos más adultos con enfermedades congénitas que realmente apenas estamos haciendo el camino para entender la historia natural de estos pacientes y cómo es el desarrollo de la enfermedad de ellos durante la vida adulta. Sin embargo, vemos cómo siguen teniendo una mortalidad muy alta y esta mortalidad generalmente se presenta por la progresión de su falla, porque se les presentan arritmias o porque hacen una muerte súbita, y esto sin contar con todas aquellas causas de muerte extracardíacas como son las infecciones respiratorias, los trastornos, las fallas multiorgánicas o inclusive el desarrollo de algunos cánceres. Entonces, toda esa falta de historia natural de la enfermedad, o que aún no hemos establecido cómo es el pronóstico de estos pacientes a largo plazo, nos lleva no solo a nosotros, sino también a los pacientes a generar cierto grado de incertidumbre acerca de cuál va a ser su futuro. Y por eso estos pacientes también deberían ser seguidos por cuidados paliativos especializados. Y aquí era como lo que les mencionaba cuando los niños son adolescentes, que deben tener autonomía en la decisión de qué es lo que van a querer para su planificación de atención más adelante. Es cuando toma relevancia, porque acá vamos a tener adultos que, si no fueron asesorados durante la adolescencia, se pueden haber realizado un sinnúmero de intervenciones con los cuales ellos tal vez no hubieran estado de acuerdo y no tuvieran en este momento la calidad de vida que tienen. Ese es un tema que ya nos toca particularmente a nosotros como médicos, y también a todo el grupo de trabajo que interviene en estas patologías, y son tanto las terapias que surgen cada vez más de nuevos procedimientos quirúrgicos, de nuevos procedimientos intervencionistas, y también cómo nosotros nos vemos sesgados por esas nuevas terapias. Entonces, como vemos que el pronóstico de estas enfermedades cambia día a día, y que obviamente el desarrollo de estas terapias nos lleva a que tengamos una mejoría en la supervivencia, tenemos que ser muy realistas en saber si realmente esto va a impactar o no en la calidad de vida. Vuelvo y les repito, la idea no es lograr la vida a todo costo, sino a tener una vida con calidad. Entonces, el sesgo optimista, puede influir no solamente en la familia y en el paciente, que siempre lo van a tener, pero debemos nosotros reconocer como médicos que nosotros también estamos sesgados. Y también obviamente queremos lo mejor para el paciente, pero a veces ese sesgo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, tenemos que ver cómo ese sesgo nos puede llevar de pronto entre dos terapias, una conservadora y una más agresiva, en favorecer la terapia más agresiva sin lograr reconocer que hay una amplitud de opciones y poner todas las opciones frente a la familia para saber hasta dónde están ellos dispuestos a llegar. Lo más novedoso o agresivo no debe ser el plan exclusivo de tratamiento, y de eso debemos estar muy conscientes. Saber que ese sesgo de nuestra parte, digamos que trae conflictos, y no solo trae conflictos de nosotros con otros centros, o sea, qué hacemos nosotros, qué hacen ellos, o qué están dispuestos a hacer ellos y qué estamos dispuestos a hacer nosotros, sino que ese sesgo nos lleva entre nosotros como grupo a tener opiniones divergentes. Pueden haber partes del equipo que están muy de acuerdo con hacer cierta terapia que es demasiado agresiva, y puede haber parte del equipo que esté con una opción más conservadora, y ahí es cuando podemos inclusive entre nosotros tener conflictos. Es muy difícil cuando uno comienza algún tipo de terapia, o cuando uno comienza a tratar a un paciente con una enfermedad tan compleja y esa enfermedad va avanzando hacia un pronóstico desfavorable. Es difícil enfrentar esa parte y dar un paso atrás y saber que la enfermedad definitivamente no va a mejorar, porque nosotros podemos ver en cualquier pequeño dato, por ejemplo, un paciente que está en ECMO o disfunción multiorgánica, que está infectado, tiene colapsados los pulmones, y de repente nosotros, hoy mejoró la creatinina. O sea, ver pequeños datos optimistas como alentarnos a seguir adelante, cuando en realidad, si miramos el panorama general,
vemos que la situación no va bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para romper este sesgo que nos lleva a tomar decisiones de pronto equivocadas? Es tener un balance entre qué es beneficioso y cuál va a ser la carga de la enfermedad si seguimos adelante. Tenemos que incorporar a los cuidados paliativos, no podemos estar solo en las tomas de decisiones, y esto puede beneficiar mucho a los pacientes que están hospitalizados. Reconocer que todos tenemos ese sesgo optimista o de acción, todos. Revisar cada nueva terapia que sale para cada tipo de enfermedad y reconocer si esa terapia va a ser beneficiosa o no para la enfermedad en ese momento. Entonces, acá las palabras claves es una evaluación justa y una evaluación equitativa. Reconocer el propio sesgo, como ya lo habíamos dicho, y sobre todo saber que los cuidados paliativos no son darse por vencidos, no son dejar de hacer algo, y no es sobre todo abandonar la esperanza. O sea, los cuidados paliativos son un plan de acción, y es un plan de acción que en ocasiones es lo mejor para nuestro paciente y para su familia. Entonces, ya que sabemos qué es los cuidados paliativos, ya que sabemos también cómo los podemos poner en práctica, tenemos que medir cómo estamos haciendo las cosas. Y eso lo podemos hacer recopilando todos los datos de los planes de acción, de los protocolos o listas de chequeo que llevamos a cabo, para así poder identificar en qué errores estamos incurriendo. Deberíamos hacer unas encuestas de satisfacción para los padres y la familia, para que ellos nos comenten si se han sentido acompañados durante el proceso, si han sentido de pronto algún tipo de falencia, para saber en qué podemos mejorar. Y evaluar periódicamente toda la información que vamos obteniendo. Acá es importante también que todos los especialistas que tratamos y toda la parte del equipo que trabaja con cardiopatías congénitas complejas o cardiopatías adquiridas avanzadas, nos tengamos algún tipo de formación en cuidados paliativos primarios. Y como conclusión podemos ver que la asociación entre medidas de cuidado paliativo y cardíacas avanzadas lideran el camino para una mejor atención de nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias.